Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Continuamos con más información aquí en Pulso Latino. El parlamentario por la fracción de AVP, Donny Rasmein, durante una conferencia de prensa se refirió a una reunión en Argentina a la cual él acudió y en la que se trataron diferentes tópicos. Uno de ellos es el uso de bolsas plásticas en los supermercados, ya que en algunos países de Sudamérica el uso de estas bolsas ha sido 100% prohibido, pues esto ya se ha implementado en nuestra isla, pero la idea es seguir contribuyendo a la sostenibilidad y así que en un futuro se prohíba el uso de estas bolsas de plástico en los supermercados. Durante una conferencia de prensa, el parlamentario Donny Rasmein de AVP explicó un poco sobre la reunión que se llevó a cabo en Argentina, en donde él representó su fracción con el equipo de turismo y medio ambiente. En esta reunión en Argentina trataron varias leyes. El parlamentario explicó que una de estas es el uso de bolsas plásticas en supermercados, que en algunos países de Sudamérica ya fue prohibido totalmente, pero en otros se fueron en diferentes direcciones. Por ejemplo, se tomó el primer paso de que las bolsas puedan ser usadas de nuevo, es decir, que los clientes puedan venir cada vez con ellas o con una caja en el supermercado para poder introducir sus compras. También se trató la ley de energía sostenible y sostenibilidad sobre un área más amplia. El parlamentario Rasmein quedó contento de ver cómo ellos trataron la ley y de participar en las discusiones, donde él indicó que Aruba tiene una prohibición para el uso de las bolsas de plástico. De esta forma, en Aruba se debería venir con una iniciativa donde se proponga que se sustituya por completo las bolsas de polietileno, polipropileno u otra clase de material no biodegradable en supermercados, almacenes, tiendas, kioscos y otro tipo de comercio, y a su reemplazo por aquellas de papel o cajas. Esto seguramente cooperará con el medio ambiente. Todos sabemos, la selección colombiana se quedará en este mundial sin la presencia del Tigre Falcao García. A su salida del aeropuerto, con tristeza, Falcao se despidió de la gente, indicando que este vuelo él no lo quería tomar. Como los amigos, en las buenas y en las malas. Noticias Caracol y el Gol Caracol fue el único medio que acompañó la salida de Buenos Aires en la Argentina de los jugadores Luis Amaranto Perea y Falcao García. Perea madrugó y ahí estábamos, acompañándolo. Un saludo, el chequeo y el paso a la sala de espera. Mientras esperábamos a Falcao García, apareció Carlos Carbonero, el flamante campeón con River Plate. No quiso hablar ni de sus éxitos ni de los últimos acontecimientos con la selección. Entonces apareció el Tigre. Sin afanes, con tranquilidad se fue haciendo su recorrido hacia el despacho de la aerolínea. La gente empezó a reconocerlo y a pedirle fotos, como José, un vigilante argentino que se quedó con este recuerdo de su ídolo. ¿Cuántas fotos se sacó? 4. Por las dudas, ¿no? 4 por la duda. Es un grosso. Sí. Bueno, ¿por qué le gusta Falcao? Porque juega en River, soy fanático de River. Sí. ¿Y qué piensa que no esté en la selección? Y yo calculo que debe ser por el tema de plata, por el seguro que tenía, o si no tenía que estar, aunque sea lesionado tenía que estar igual. Falcao hizo su registro en el vuelo y todo quedó atrás. La selección, la ilusión del Mundial. Ahora a pensar en su recuperación porque Colombia y su equipo lo necesitan en óptimas condiciones. Más que un adiós, es un hasta luego, un hasta pronto. A las canchas, los goles de Falcao los esperamos todos los colombianos como se espera a un amigo que se va. Este era el vuelo que Falcao García no quería tomar, el de la salida de la selección Colombia del Mundial. En Buenos Aires, Argentina, Johnson Rojas, Noticias Caracol. Un avión donde viaja la ilusión de un país. Esta mañana se realizó la presentación oficial del avión que trasladará al seleccionado argentino, conducido por Alejandro Sabella, al Mundial de Brasil 2014. El acto se realizó en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza y contó con la presencia de las autoridades de la aerolínea y del programa Fútbol para Todos. El presidente de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, destacó lo que significa que el seleccionado nacional sea transportado por la aerolínea de bandera, ya que es de todos, como lo es también Aerolíneas Argentinas. El avión, un Boeing 737-700 con capacidad de 128 pasajeros, fue piloteado por personal de la empresa con la figura de los 3 delanteros del equipo nacional, Lionel Messi, Sergio Agüero y Gonzalo Higuaín,
Y reza la leyenda Vamos Argentina, que fue elegida por los pasajeros mediante una encuesta. La aeronave partirá con la delegación el próximo 9 de junio con destino a Belo Horizonte en un vuelo exclusivo que irá a buscarla cuando finalice su participación en el torneo. Mientras tanto, el avión será parte de los servicios de cabotaje y regionales que brinda diariamente Aerolíneas Argentinas. Y las reacciones no se hicieron esperar al conocerse la triste noticia de que el Tigre Falcao no viajará a Brasil a acompañar a la selección Colombia. Estas fueron algunas declaraciones de colombianos y también de argentinos sobre la falta de Falcao en el Mundial, pero hay quienes también creen que el grupo de 23 de Pekerman hará una gran representación de la tricolor colombiana. Desde las calles de Buenos Aires soplan vientos de grandes deseos para el goleador colombiano Falcao García. Se recupere lo mejor para el próximo Mundial. Que siga luchando, que todavía pues le queda mucho tiempo para seguir en los otros mundiales que vienen, que yo sé que Colombia pues estará en los otros mundiales. Y para la prensa la salida del Tigre fue un golpe duro, que tuvo gran despliegue en los diarios argentinos. Títulos como el de Llorombia de Olé sintetizan el momento difícil de la selección. Y es que los propios argentinos consideran a Falcao una superestrella mundial. Uno de los mejores jugadores, me parece. Está al nivel de Messi o de cualquiera de los mejores jugadores del mundo, ¿no? Y para tomar las banderas del Tigre goleador en la selección también hay candidatos. Yo diría Jackson Martínez, o si no Ramos, que también le está yendo muy bien en el fútbol alemán, pero para mí es Jackson. Queda muy bien también con la cabeza y fue goleador en Portugal. La afición colombiana espera que la fuerza del Tigre siga animando a sus compañeros de selección. Alojarse en un hotel de alta rotatividad, en un pequeño albergue, en una favela pacificada o alquilar un apartamento a un carioca son soluciones alternativas para evadir los exorbitantes precios del Mundial de Fútbol en Río de Janeiro. Nuestra entrada al turismo en Brasil, Río de Janeiro, recibirá el 12 de junio al 13 de julio más o menos a 400.000 a 600.000 turistas extranjeros esperando para el Mundial. Este es un recuento de los precios que se están manejando en Río de Janeiro previos al Mundial. A tal punto ha llegado el interés de los visitantes y de los turistas extranjeros en esta Copa del Mundo que muchos aseguran haberse quedado sin alojamiento disponible, al menos en Río de Janeiro. Por eso, los habitantes de muchas favelas cariocas, han puesto a disposición sus propias casas, alquilándolas a quienes las requieran aquí en la capital carioca. ¿Por qué decides alquilar tu casa, tu vivienda? Porque oportunidade, né? Aparecendo e vamos abraçar. É capital melhor para a nossa família e sei, vai ser bom. Vai ser bom para a família, para a nossa comunidade ser reconhecida, né? No mundo lá fora, nos países lá de fora. E... ¿A cuánto alquilas tu vivienda a los turistas? ¿A cuánto? A milhares al dia vai ser bom para mim, para minha família, né? Ajudar-lhe muitas coisas. ¿Y cómo contactas a los turistas? ¿De qué manera se enteran aquellos que no tienen alojamiento y que pueden venir a tu casa? Telefone, pues, pessoal morar aqui embaixo mesmo. Muchos turistas que quieren alojarse en la favela. Sim, muito aparecendo muito e uma boa oportunidade, né, para todos. E vamos aproveitar, tratar bem, né? As pessoas e vamos juntos, torcer juntos. ¿Cómo está compuesta esta casa? Es una casa muy nueva. Sim, é uma casa nova que foi feita há pouco tempo e para essa oportunidade mesmo. ¿Y estará terminada para cuando empiece la Copa del Mundo? ¿Ustedes creen que sí? Sim, já está praticamente pronto. Está pronto. Seguramente habrá alguien interesado en vivir durante la Copa del Mundo aquí, en esta favela. Sim, tem muitas pessoas que vêm de fora que querem alugar aqui, entendeu? ¿Ya hay interesados? ¿Hay gente que le interesa venir aquí? Sim, tem. La vida transcurre aquí ajena al Mundial todavía, con precariedades y penurias sociales, pero con la posibilidad acaso única de hacer un buen negocio, aprovechando la organización de este evento de interés y expectativa mundial. La playa Lebón en Río es bañista, donde todas las personas de otras partes como Copacabana, Ipanema y Leblon van a grande reunión de los barrios en ese lugar. Allí, a pesar que las mareas son altas y que impiden a los turistas que se puedan bañar en el mar, ofrecen diferentes actividades en las que pueden encontrar diversión y esparcimiento. Veamos cuáles son. El invierno golpea fuerte en Playa Leblon y fuerte le dan los brasileños al deporte a pesar de la baja temperatura.
que tem de especial na Praia Leblon? Bom, na Praia do Leblon nós temos aqui praia bairrista, local. La playa es bañista, donde todas las personas de otras partes como Copacabana, Ipanema y Leblon vienen en una gran reunión de los barrios. Então, como se fosse uma grande reunião dos bairros. Extranjeros se contagian del ambiente deportivo. Me encanta esta playa, es muy bueno tener la opción de jugar voleibol playa. Y de la gastronomía tropical, como estas tres amables europeas. Me gusta tener las montañas a un lado y me encanta el mar. No se puede nadar en la playa Leblon, como lo dice esta señalización. Por eso los deportistas buscan actividades alternas. No se puede surfar en lugar ningún, acá queda bueno. Disfrute de la vista, traiga a su familia, haga deporte. No hay excusa para no pasar una buena jornada en Playa Leblon. En La Habana, Cuba, existe un lugar único para disfrutar de los ritmos cubanos y caribeños. Se trata del legendario Tropicana, que este año está conmemorando su aniversario número 75. Manuel Covela estuvo allí y nos muestra a continuación los siguientes paisajes que allí encontró. Uno de los centros de espectáculos más populares del mundo, que curiosamente nació en los terrenos de una antigua finca del barrio Marianao. La vegetación del lugar se integró a un escenario que ha permitido al Tropicana atrapar a visitantes de todas las latitudes del planeta a lo largo de 7 décadas. Con el grandioso espectáculo Tambores en Concierto, que como siempre repasa un poco todos los elementos de la música y los ritmos cubanos para disfrute de las personas que nos visitan, con un gran final en forma de conga que disfruta tanto el público como los artistas que la desarrollan. Más de 200 artistas entre bailarines y músicos interpretan un show de casi 2 horas de duración. Una gran puesta en escena que para muchos está a la altura de los espectáculos de Las Vegas o del Lido de París. La preparación es clave. Y aquí todos los días empezamos a las 3 de la tarde a dar clases técnicas de ballet, de danza contemporánea, de folclore, todos los días la práctica, el elenco danzario, todo, diariamente. Y después empezamos a ensayar diario, ensayamos todos los días hasta las 8 de la noche. Un paraíso bajo las estrellas, así se le denomina a este conocido espectáculo a nivel mundial que se lleva a cabo en una instalación al aire libre. Desde el Salón Tropicana, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag.